sexto grado, le pidió a sus alumnos completar una frase que empezaba con una palabra, y la palabra era quisiera. Su deseo por bicicletas, perros, aparatos electrónicos, viajes, etc. Pero esta maestra quedó impresionada al ver los resultados de esa tarea que había dejado a los chicos. 20 de los 30 alumnos hicieron referencia en sus respuestas a sus propias familias que estaban desintegradas. Y unas pocas de sus frases reales de estos jóvenes fueron estas: quisiera que mis padres no pelearan, quisiera que mi padre volviera, quisiera que mi madre no tuviera un amante, quisiera tener calificaciones sobresalientes para que mi padre me amara, quisiera que mis padres hablaran bien de mí, quisiera tener solo una mamá y un papá para que los chicos no se burlaran de mí, quisiera tener una ametralladora para poder matar a todos los que se burlan de mí. Y cosas como estas decían estos chicos, y yo creo que esto nos puede recordar que la inestabilidad de la familia, especialmente, es afectada a los hijos. Creo que nuestra empresa más importante, la cual debemos cuidar y cultivar, es nuestra familia, es nuestros hijos. Dios está interesado en la familia, por eso es que tenemos estos miércoles de familia. Y lo que yo quiero compartirte hoy no es, en esta ocasión, no es algo nuevo que tú vas a recibir, es algo que ya se ha hablado en esta iglesia, que se ha compartido por diferentes predicadores y en diferentes oportunidades. Así que lo que tú vas a escuchar hoy no es nada nuevo, es algo que tú ya has escuchado. Pero creo que de vez en cuando es bueno recordar estas verdades, ¿verdad? De vez en cuando necesitamos que nos recuerden algo que a lo mejor tú dices, pues ya lo escuché. Y yo creo que no se trata de saber, se trata de hacer, ¿sí? Entonces tal vez muchos de nosotros lo sabemos, pero muchos de nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo hacerlo. Y yo te quiero hablar acerca del poder de nuestras palabras. Por lo general, nuestras palabras son el resultado de lo que hemos atesorado en nuestro corazón, ¿verdad? Nuestras palabras causan un impacto, tus palabras y las mías, causan un impacto no solamente para hacer daño, sino para también hacer algo bien en la gente, ¿no? A lograr un bien para alguien. Hay un versículo en las Escrituras, en Proverbios 18, vamos a leer varios versículos de la Biblia que habla acerca de eso. Así que yo nomás te quiero recordar la importancia del poder de tus palabras, el poder que tienen tus palabras cuando tú hablas. Y este versículo muy conocido, que la mayoría de nosotros lo hemos leído por muchas veces y muchos lo conocemos, Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sí? Entonces, lo que tú hablas tiene un impacto, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Sí? Tus palabras tienen un impacto de muerte o tienen un impacto de vida. Lo que tú hablas tiene ese impacto para tus hijos, para tu esposo, tu esposa, para tus amigos, para tu familia, para la gente que está cerca de ti, la gente que te rodea. Lo que tu lengua, lo que tu boca declare y hable, ya sea bueno o ya sea malo, ya sea de bendición o ya sea de maldición, impactará y edificará o destruirá a los que están a tu alrededor, ¿sí? Este versículo pues lo dice, es muy claro. Una buena palabra va a animarte y va a alegrarte, porque hay un versículo en las Escrituras, en Proverbios 12, aquí mismo, más adelante, digo más atrás, Proverbios 12, 25, que dice: la congoja del corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Significa que si tú hablas bien, pues
vas a traer alegría a la gente. Pero si tú hablas cosas malas, pues va a haber un corazón abatido, un corazón triste, un corazón acongojado. También tu palabra agradable, las palabras que tú digas, si son agradables, van a producir sanidad física y van a producir, dice la Escritura, que son como miel. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Proverbios 16:24. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, ¿qué significa la palabra bendecir? Yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Porque como les comento, no es algo nuevo de lo que muchos de nosotros ya lo hemos escuchado. Pues la misma palabra lo dice, ¿verdad? La palabra bendecir significa bien decir, hablar bien de alguien, que tú te expreses bien de otra persona. Así que con nuestras palabras podemos bendecir o podemos maldecir. Podemos halagar a alguien, podemos elogiar, motivar, bendecir, o con nuestras palabras podemos criticar, avergonzar, maldecir, etcétera, ¿verdad? Entonces, nuestras palabras tienen mucho poder, ya sea para hablar lo bueno o para hablar lo malo. ¿Sí? Hay un versículo, unos pasajes en las Escrituras que nos habla acerca de lo que es la lengua. Es un miembro que Dios creó en nuestro cuerpo, fue creado por Dios, pero también la Biblia nos advierte con respecto al poder que produce y que puede ser destructivo para nuestras vidas. Santiago 3:6 y es versículo 6, el 9 y el 10. Se los voy a leer. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca producen bendición y maldición. Ahora, ¿por qué tiene la lengua un poder tan devastador? Se puede decir, ¿no? Porque estos versículos están hablando que es un mundo de maldad, o sea, realmente destruyen. La lengua destruye, es un fuego, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad que no puede ser refrenado. ¿Por qué? Pues porque hablamos mucho, ¿no? Y si somos mujeres, pues más, ¿verdad? Las mujeres hablamos más. Bueno, también hay hombres que hablan mucho, pero la mayoría de las mujeres ganamos siempre de hablar. Por eso es que dice que es difícil que pueda ser refrenada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene la lengua ese poder destructivo? Porque la lengua expresa los pensamientos y los sentimientos del corazón, ¿sí? Todo empieza con un pensamiento y luego, ¿verdad? Lo dices. Primero lo piensas y luego lo hablas, ¿no? O a veces hay gente que no lo piensa, lo habla y después lo piensa. Y no lo hubiera dicho. ¿Nunca te ha pasado, Messi? Chin, ¿por qué lo dije? Debí de haberlo pensado antes de hablar. Bueno, por eso es el poder de tu lengua es devastador. ¿Por qué? Porque expresa los pensamientos y los sentimientos de nuestro corazón, y nuestro corazón, la naturaleza de nuestro corazón es orgulloso y es egoísta. Esa es la naturaleza de nuestro corazón. Somos por naturaleza orgullosos y egoístas. Es el ser humano, así somos, el ser humano. Entonces, siempre estamos con la intención de nunca perder y nunca dejarnos ganar, ¿verdad? O sea, siempre el ser humano está tratando de, no, pues, o sea, tú me la haces y tú me la pagas. O sea, tú ojo por ojo y diente por diente. Y lo que tú me digas, o sea, yo te lo digo doble. Y así, porque así somos los seres humanos. Por eso es un poder devastador la lengua, ¿verdad? En Lucas 6:47 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón
saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Son versículos muy conocidos y nos guste o no, nuestras palabras representan lo que nosotros somos en realidad, ¿sí? Así como hay un dicho, ¿verdad?, que dice, ¿eres lo que comes? Pues somos lo que hablamos, ¿verdad? Siempre por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso debemos de cuidar lo que hablamos. Ahora tú me vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la familia? Bueno, pues tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos el poder para hablar palabras de vida o palabras de muerte hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros amigos. Tenemos el poder que Dios nos dio, tú y yo. En nosotros está el poder delegado por Dios para declarar toda bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestro esposo, nuestra esposa. Es un poder que Dios nos delegó. Es un poder que tú y yo tenemos. Es la autoridad delegada por Dios para bendecir y para maldecir. Y yo no sé si tú sabes, pero las palabras que salen de tu boca, tanto de bendición como de maldición para las personas, en el ámbito espiritual se produce, si tú declaras palabras de bendición, se va a producir bendición. Dice hasta 1000 generaciones, o sea, infinito, sin límites. Pero si tú produces palabras de maldición sobre tus hijos, sobre tus amigos, sobre tu cónyuge, sobre las personas que están cerca de ti, dice que esa maldición también se genera en el ámbito espiritual, esa condenación. O sea, tú generas sin darte cuenta esa maldición que va a alcanzar a las generaciones. Obviamente no son tantas las generaciones que alcanzas con la maldición, gracias a Dios, que con la bendición, pero en el ámbito espiritual se genera algo. Por eso es bien importante lo que hablamos. Hoy en día los padres no bendecimos a nuestros hijos o a la gente que está a nuestro alrededor constantemente, sino que nuestras palabras muchas de las veces se producen más palabras de maldición que de bendición. Especialmente cuando los padres están bajo estrés o están en desesperación. No sé si tú has escuchado esta frase, pero yo de chiquita lo escuchaba mucho. ¡Ay, ya me sacaste el tapón! ¿Sí? No la conocías, ¿no? Bueno, en mi casa sí se llegó a escuchar. Es una frase muy conocida y muy popular, ¿verdad? Que a veces nosotros, los padres cristianos, todavía lo usamos, que no deberíamos, ¿verdad? Ya me sacaste el tapón, chamaco. Hazte para allá. Ya me tienes harta, ¿verdad? Y decimos frases como esas, ¿verdad? No sirves para nada, eres un burro, eres bien tonto, nunca vas a llegar a tener nada, no tienes remedio, nunca vas a cambiar, eres un mentiroso, siempre estás peleando, eres un llorón, eres bien desordenado, cada día te portas peor, hoy amaneciste peor que ayer, ya me tienes bien harta, vete para allá, chamaco, no te quiero ver. Y frases como esas salen a veces de nuestras bocas, porque los hijos nos sacan el tapón, ¿verdad? Nos sacan el tapón y dicen, ya me tienes hasta aquí, mira, ya. Y empezamos a declarar esas palabras de maldición. Y no, sin darnos cuenta, expresamos esas palabras que en el mundo espiritual son activados por las obras de Satanás, por las obras del enemigo, y producen esa en la vida de nuestros hijos. Cuando tú hablas esas palabras, sin darte cuenta, estás sembrando y estás promoviendo una actitud equivocada. Porque cuando tú ya te tiene bien harto el chamaco y le dices, ya no te quiero ver, vete, hazte para allá, tú estás promoviendo una actitud de rechazo.
en el corazón de tu hijo. Una actitud de temor, de no puedes, nunca vas a poder, eres bien burro, o sea, de plano no entiendes cuántas, o sea, te tengo que explicar con bolitas y palitos, o sea, eres bien despistado. ¿Por qué les digo estas frases? Porque yo también caí en ese error, ¿verdad? Y todavía, ¿verdad? De repente digo, ay, eres bien desordenada. Y luego me acuerdo y digo, ay, va a seguir siendo más desordenada si le sigo diciendo desordenada. O sea, caemos en esas frases de maldición sobre nuestros hijos y no nos damos cuenta que promovemos esa actitud y sembramos en ellos rechazo, temor, desorden, falta de autoestima, venganza, desamor, o a veces, ¿verdad? Y peor, decimos, aprende a tu hermano, deberías de ser como él, mira qué tranquilo, aprende. No, hombre, le siembras a tu hijo con eso un espíritu de amargura y de odio y de resentimiento contra su hermano como no tienes idea. Yo he comentado ya esta anécdota que una vez no me pasó, no fui yo la persona que lo hizo, pero cuando mis hijos, los mayores, los más grandes estaban chicos, estaban en la primaria, a mí me pasó con una maestra, Vanesita, bueno, los que todos conocen, la doctora, que todavía es Vanesita para mí. Y ella siempre fue muy excelente en todo lo que hacía, así que para ella siempre ha sido muy competitiva. Entonces ella siempre era niña excelente de 10. Y mi hijo siempre ha sido un niño muy bueno, pero era un niño, siempre así, era porque ahora es un niño muy inteligente, era un niño muy distraído, rápido se distraía, ¿no? Entonces, cuando él estaba en tercer año de primaria, de repente un día él me dijo, ya no quiero ir a la escuela. Y yo, ¿por qué, hijo? No, es que ya no quiero ir a la escuela. Y así yo recuerdo que lo bajé casi haciendo pucheros y todo, hasta que yo dije pero pues ¿por qué? O sea, se me hacía bien raro porque él siempre era un niño, un buen niño, y no quería ir a la escuela. Entonces, a ver, dime la verdad, ¿por qué no quieres ir a la escuela? Y yo empecé a mirar cambios en él, dentro de mi casa, que tenía un odio por su hermana extremo, o sea, la odiaba con odio jarocho, o sea, todo lo que hacía su hermana era lo peor, él buscaba cada manera de poder, o le metía el pie, o decía cosas, o la quería golpear, o sea, cuando estábamos en la casa, él siempre buscaba una manera de agredir a su hermana, porque estaba enojado con su hermana. Entonces yo decía, ¿por qué está tan agresivo con su hermana? Hasta que ya él me dijo, es que ya estoy bien cansado que la maestra siempre me diga, deberías de ser como tu hermana, porque esa maestra le dio clases a mi hija, pues. Cuando me dijo eso, yo, me salió así como que el apellido me salió lo león. Y fui con la maestra y pues le dije, maestra, que sea la última vez que usted me compara a mis hijos. Realmente yo tuve que trabajar en el corazón de mi hijo porque dije, no se está dando cuenta usted, o sea, ni yo, o sea, ni nosotros lo hacemos en mi casa, jamás en la vida comparamos a nuestros hijos porque cada uno es diferente. Pero ella ya tenía mucho diciéndole a mi hijo todos los días, dice el niño que todos los días le decía, aprende a ser como tu hermana, deberías de trabajar como tu hermana, y mira, tu hermana lo hubiera hecho mejor, tu hermana lo hacía así, tu hermana. Entonces llegaba a la casa y miraba a su hermana y pues la tenía bien odiada. Entonces, nunca compares a tus hijos, nunca compares a tu hijo con otro hijo, porque todos son completamente diferentes, muy diferentes, todos van a tener un carácter diferente, pero cada uno de ellos es único, diferente. ¿Verdad? Yo recuerdo que una vez, ya con mi última hija, batallamos un poquito con su carácter. Y yo decía, ay, pero con los otros no batallaba tanto, ¿y por qué con ella desde bebé batallo? Y recuerdo tanto una frase de nuestra pastora y hermana Diana, me dijo, es que Dios te dio de todo para que no te creas tanto. Y dije, bueno, tienes razón, ok, voy a ser humilde, voy a recibirlo para no creerme tanto, porque yo siempre decía, ay, es que tengo tan buenos hijos. Digo, mi hija
es muy buena niña, ¿no? Pero cada uno de ellos pues tiene un carácter diferente y cuando son pequeños pues siempre batallas más con uno que con otro, ¿no? Porque el carácter de cada uno es diferente. Pero a pesar de todo eso, tú tienes que sembrar en ellos siempre palabras de afirmación, palabras de bendición, porque la palabra de bendición es un arma poderosa para el futuro de tu hijo, para el futuro de su crecimiento, ya sea que reciba nuestra bendición o reciba nuestra maldición. Entonces, procura, ¿verdad?, que cuando te desespere no le digas, ya me tienes harta, quítate de aquí, ay, eres un esto, eres un el otro, eres bien distraído. Pues sí, va a seguir siendo distraído hasta que me cayó el 20, de verdad. O sea, yo siempre le decía, ¿eres tan distraído? Y eres tan... Hasta que ya dije, hasta que ya me hablaron una vez, dije, no, mi hijo ya no es distraído. Yo empecé a declarar palabras de afirmación sobre mi hijo, de veras, porque yo creo que para él fue bien más para él, fue más difícil porque siempre había esa... con la sociedad. Con nosotros no, nunca comparamos a nuestros hijos, pero él siempre, como siempre estuvo en la misma escuela, los mismos maestros, entonces siempre había ese de que, y es que tu hermana, o sea, era siempre de que tu hermana era mejor que tú, tu hermana lo hacía mejor que tú, tu hermana. Entonces siempre batalló eso y fue algo en lo que yo pues oraba mucho, de verdad, oraba mucho por mi hijo, así que no te preocupes si tú batallas con tu hijo y de repente es distraído y de repente se porta mal tú declara palabras de afirmación, palabras de vida, palabras de bendición. No importa cómo seas, de verdad, entre más tú lo declaras, a lo mejor en el momento no lo ves y tu hijo es bien desastroso. De veras, mi hijo cuando estaba chiquito hasta una pedrada le aventó al pastor, imagínate cómo era. Tienen esperanza sus hijos. O sea, a veces los ves bien chiquitos de 2, 3 años y son bien tremendos, ¿verdad? Y pues sí, o sea, disciplínalos, ¿verdad? Disciplínalos, pero no te desesperes, declara sobre ellos palabras de bendición, háblales la palabra que trae vida sobre ellos y no nomás cuando son bebés y son pequeños. Digo, que qué bendición que estás en la iglesia y tus hijos son bebés porque puedes hacerlo. Ya cuando tus hijos están grandes dices, o sea, ya como que el árbol ya está medio torcido y ya voy a batallar más para enderezarlo. Pero todavía hay esperanza, todavía. El poder de una bendición hablada aumenta cuando involucramos la palabra dicha por Dios. ¿Cuál es? Esta es la palabra dicha por Dios. Entonces, cuando tú declaras la palabra hablada, que está aquí, tiene más poder que lo que tú puedes decir palabras positivas, que son buenas, pero la palabra positiva no tiene el poder que tiene la palabra escrita en la Biblia. Entonces es importante, cuando pienses en tus hijos o cuando pienses en tu esposo o en tu esposa o en tus padres, en tus amigos, y pienses en la mejor manera de hablar bien de ellos, ve aquí, ve a las Escrituras, aquí vas a encontrar lo mejor. ¿Sí? Lo mejor que puedes hablar para sus vidas, la palabra de Dios. Necesitamos hablar bien y declarar lo mejor para nuestros hijos y para nuestras familias, ¿sí? La Biblia tiene también una advertencia y una promesa. ¿Qué hacer sobre el tema de la palabra de bendición o la palabra de maldición? En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Primero nos advierte que una maldición puede ser acarreada a nuestras vidas hasta la 3ª y 4ª generación, pero también nos promete que la bendición de una generación a otra alcanza hasta 1000 generaciones. Entonces, es importante recordar y expresar palabras de bendición. Necesitamos hablar bien de nuestros hijos.
necesitamos hablar bien de nuestro esposo, de nuestra esposa, necesitamos hablar bien de nuestros amigos, necesitamos hablar bien de nuestra familia, declarar con nuestros labios y con un corazón de fe palabras de afirmación, palabras que tengan valor, que expresen para cada uno de nuestros hijos palabras que traigan fruto, ramas, ¿verdad? Porque ellos son eso, que produzcan el fruto por el cual Dios los crió. Las bendiciones pueden cambiar la vida de tus hijos, pueden cambiar la manera que tú hables a ellos, pueden cambiar su destino. Enséñales a tus hijos, háblales diariamente palabras de bendición. Cuando estén dormidos, mira, yo recuerdo, yo creo que ya les platiqué esta anécdota, pero cuando mi hijo era pequeño, cuando yo estaba embarazada de mi hija más chiquita, Neftalí, Juan Daniel era muy pequeño, tenía como 3, 4 años, algo así, y realmente se volvió un niño desobediente, grosero, rebelde. Yo recuerdo, creo que Cintia y Isabel fueron sus maestras de escuela dominical en ese tiempo, y yo recuerdo que, me daba tanta pena que me decía Isabel, ¿otra vez me pateó tu hijo? Oye, ¿se porta bien mal? Y yo, ay, qué vergüenza. Y otra vez me pateó tu hijo, no, o sea, era queja y queja y queja de mi hijo. Obviamente yo llegaba a mi casa, hablaba con mi hijo, lo disciplinaba y todo, ¿no? Y al siguiente domingo, ay, no, tu hijo otra vez. Y yo, qué vergüenza. Y era así como que, ay, qué vergüenza con mi hijo. Pues ya en las noches yo agarraba y yo empecé a hablarles palabras de bendición. Porque yo recuerdo que mis hermanas que me presiden, ¿verdad? En la fe y en la edad, ellas nos dijeron, cuando tu hijo esté dormido, bendícelo, pon tus manos sobre él y bendice su vida. Y yo recuerdo que yo empecé a declarar la palabra de Dios y entraba a su cuarto, le imponía manos y literal, hermanos, se revolcaba mi hijo dormido. Él no se daba cuenta, pero se empezaba a manifestar. O sea, los espíritus que estaban dentro de él, así como lo veían bien bonito y ay, estaba tan hermoso mi bebé, aunque no lo crean. Cuando era bebé y no estaba bigotudo ni greñudo. Yo lo peinaba. Se miraba tan tierno, dormido y todo. Y yo llegaba, le imponía manos y empezaba a declarar la palabra de Dios sobre él y empezaba. Dormido y yo, ¿pero cómo sientes? Pues él no, pero los espíritus, o sea, también nuestros hijos tienen espíritus que los atormentan, aunque no lo creas, así como los ves de pequeños, inocentes y tan tiernos, también tienen espíritus que los atormentan dentro de ellos. ¿Por qué crees que se portan mal? ¿Por qué crees que no te obedecen? ¿Por qué crees que se manifiestan así, con berrinche? Son los espíritus que los atormentan, así como los ves de bien bonitos y portaditos. Y a mí me impresionó tanto que y le imponía manos y le quitaba las manos y se quedaba bien quieto. Y le volvía a poner las manos y se volvían, uy, sí, dice yo, se está manifestando. Pues yo lo empecé a hacer, y todos los días, y todas las noches, ya que me levanto, y todavía tengo la costumbre, ¿no?, de que en la madrugada me levanto. Me levanto en la madrugada, voy y me asomo, si apagaron las luces, si no se quedó eso, si abro las puertas de los cuartos de mis hijas, ahí están, sí, ahí están. Y no sé, pues ya es la costumbre que uno como mamá tiene, ¿no? Y eso hacía, y ya iba y me metía y le imponía manos, y todavía, no los tengo, pero aunque no están en mi casa, a veces yo, especialmente mi hijo, que ya no está, muy poco está con nosotros en casa, y no puedo imponerle las manos, pero seguido le mando mensajes de bendición. Hijo, que Dios te bendiga, Dios te guarde, y versículos de bendición le empiezo a mandar, escritos, y él me contesta, ok, mamá. Bien expresivo. Gracias, mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ese hábito con nuestros hijos. Como te digo, a lo mejor es una palabra que tú ya conoces, pero yo te pregunto, ¿cuántas veces lo haces?
Tú sabes que tienes que bendecir a tus hijos. Tú sabes que la bendición de Dios está aquí, pero ¿cuántas veces declaras la palabra de bendición sobre tus hijos? ¿Cuántas veces lo haces? Debemos hacer un hábito en nuestras vidas de declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, porque el cambio que produzca en la vida de nuestros hijos o en la vida de nuestros familiares o en la vida de nuestros amigos, ese cambio está en tu boca y en la mía. Con el poder de lo que nosotros hablamos, la vida de una nación cambió por la bendición de Dios prometida a Abraham. La vida de Jacob y de las descendientes cambió porque él buscó las bendiciones. La vida de Jabes cambió cuando Dios le otorgó lo que él pidió, pero él lo pidió. La bendición de Job fueron duplicadas porque él fue fiel a Dios y no pecó. Entonces, hay bendiciones para nosotros. Tú puedes escoger la maldición o la bendición. Tú puedes hablar a los tuyos, a tus hijos, a tu familia, maldición o bendición. Tú puedes atraer a tu vida bendición o maldición. Tú puedes escoger vivir bajo bendición o bajo maldición. Pero eso tú lo decides. Descubre el poder de bendecir. ¿Sí? Yo quiero animarte y con esto quiero terminar. No es un mensaje muy largo, pero yo quiero terminar. Quiero darte nada más unos textos. Esto ya lo hice, creo hace mucho. Me di la tarea de escribir textos de la Escritura, promesas de la Biblia. A mí la verdad me gusta mucho orar con la palabra de Dios. Yo aprendí, bueno, me enseñaron, mis pastores me enseñaron mucho acerca de la oración y cómo orar a través de la palabra de Dios. Entonces, realmente a mí me encanta orar con la palabra, más que hablar así con palabras que salen de mi boca. Me gusta más con esto, porque con esto no le voy a ahorrar, no voy a hablar lo que yo quiero nada más o lo que mis sentimientos dicen, voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. Entonces yo me di la tarea sacar varios promesas de Dios que puedes usar y si tú lo quieres, yo te puedo dar una hojita para que tú lo tengas y lo uses como una herramienta para que tú puedas orar y bendecir a tus hijos. Con palabras que no solamente salgan de tu boca, porque a lo mejor tú dices, ay, pues es que a veces ya no sé qué decir. Bueno, a veces me ha pasado gente que dice, pues es que no sé qué decir, cuando estoy orando se me acaban las palabras y ya no sé qué decir. Bueno, yo saqué una hojita con muchos versículos bíblicos que quiero leerte, ya para terminar, acerca de cómo tú puedes orar y bendecir a tus hijos con la palabra hablada. La palabra que produce poder a través de tu lengua, porque tú tienes el poder para hablar vida y bendecir a tus hijos. Si tú quisieras una hojita de esas, mi esposo me hizo el favor de sacarle copias, así que yo te puedo dar una, pero yo quiero que terminemos con estas promesas de Dios y declararlas para nuestros hijos. Y como no quiero que te duermas, ¿qué te parece si te pones de pie? Igual la hermana Ujier si quiere venir por las hojitas y ya al final alguien pues le puede dar la hojita si tú la quieres. Son puros versículos bíblicos, no son oraciones que yo inventé. ¿Están ahí en la silla, hermano? Son versículos de la Biblia. De hecho, ahí a un ladito le anoté yo el pasaje de la Escritura. Y estos versículos dicen así: mis hijos son herencia de Jehová. Jehová aumentará bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos mis hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de mis hijos. Con justicia serán adornados y estarán lejos de la opresión, porque no temerá el corazón de mis hijos y estarán lejos del temor, porque no se acercará a ellos. Si alguno conspirare contra mis hijos, lo hará sin mi apoyo, porque el contra ti conspirare, delante de ti caerán.
Mis hijos serán como planta de olivo alrededor de mi mesa. Declaro que mis hijos son bendición, son bendecidos con la sabiduría sobrenatural de Dios, que son bendecidos con creatividad, valentía, habilidad y abundancia. Declaro que la bendición de Dios con voluntad fuerte, autocontrol y disciplina propia están sobre mis hijos, que serán bendecidos con una magnífica familia, buenas amistades, serán bendecidos con salud, serán bendecidos con favor de Dios, que son bendecidos con éxito, con ascensos, con protección divina de cualquier enfermedad o de cualquier accidente. Declaro que mis hijos son bendecidos con un corazón obediente, con una actitud positiva en la vida, que mis hijos son bendecidos declaro que cualquier maldición que haya hablado sobre mis hijos, cualquier palabra negativa dicha en contra de mis hijos es rota en el nombre de Jesús. Declaro que mis hijos son bendecidos en la ciudad, bendecidos en el campo, bendecidos su entrar y bendecidos su salir, que todo lo que sus manos hagan es prosperado, que mi esposo y mis hijos son bendecidos por Jehová, mi descendencia será poderosa en la tierra, porque la generación de los rectos será bendita y heredarán la tierra. Mis hijos son enseñados por Jehová y grande es la paz de mis hijos. Mis hijos cumplen el propósito de Dios para sus vidas y son instrumentos de bendición para el reino de Dios. Declaro que mis hijos son santos, son sabios, son ungidos, son saludables, son prósperos. El favor de Jehová está sobre ellos y Dios les abrirá puertas para alcanzar el favor de los hombres. Bendigo a mis hijos con obediencia, bendigo a mis hijos con honra para sus padres. Declaro que les irá bien en todo y tendrán larga vida sobre la tierra. Ningún mal, ninguna enfermedad, ninguna tragedia alcanzará a mis hijos, porque ellos son la herencia de Jehová. Bendigo a mis hijos con salvación, que todo lo que ellos hagan, que todos ellos están inscritos en el libro de la vida. Mis hijos y mis hijas han sido apartados para hacer avanzar el reino de Dios, y cada uno de ellos tiene su parte en la batalla porque pertenecen al ejército de Dios. Mis hijos y mis hijas son entendidos de los tiempos, que genéticamente fueron concebidos para ser generación de fe, generación que arrebata lo imposible. Mis hijos están cubiertos con la sangre del Cordero y ningún mal tocará sus vidas. Mis hijos varones serán librados del lazo de la mujer ajena y él huirá de ella con valentía. Mis hijos e hijas anhelarán hacer la voluntad de Dios, caminarán en obediencia en contra de la corriente de este mundo. Mis hijos darán su mejor ofrenda al Señor, lo mejor de sus vidas será para Él. Sus dones los ofrecerán con gozo, serán sembradores de todo lo que el Señor les dé y por lo tanto recogerán cosecha continuamente. Mis hijos son prósperos, viven vidas plenas, completas. Sus necesidades serán satisfechas en el Señor, porque Él llena todos sus vacíos. Mis hijos son llenos del Espíritu Santo y vivirán cada día en victoria. Tienen convicción de pecado y huyen de la tentación. Mis hijos, desde el más pequeño al más grande, no se apartarán del camino del Señor. Lo amarán de todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Mis hijos caminarán en integridad. Tendrán discernimiento por el Espíritu y ellos tendrán el discernimiento de lo que es verdadero, de lo que es honesto, de lo que es justo, de lo que es puro, de lo que es lo que es virtuoso, y que no aceptarán cohecho, que no se enredarán en ninguna situación de engaño, porque mis hijos no conocerán la cárcel como disciplina para sus vidas, porque el temor de Jehová está en sus corazones. El espíritu de mis hijos será despertado a dimensiones espirituales mayores. Ellos recibirán revelaciones de parte de Dios y serán gente de la presencia de Dios. Edificarán la casa de Dios. Mis hijos y mis hijas no se unirán en yugo desigual con los incrédulos. Son hombres y mujeres de pacto que vivirán en santidad. Mis hijos pertenecen al Señor porque Él los ha comprado y ninguna cultura de muerte vendrá hacia ellos. Las manos de mis hijos son santas, están ocupadas con las llaves que abrirán todas las puertas
que Dios tiene preparada para ellos. Mis hijos son testigos de manifestaciones gloriosas del Señor y contarán a sus generaciones las obras maravillosas de Dios. Mis hijos serán diligentes, aprovecharán bien los tiempos, serán trabajadores y todo lo que ellos hagan será prosperado. Mis hijos serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que darán fruto a su tiempo y su hoja no caerá, y todo lo que ellos hagan prosperará. Jehová aumentará bendición sobre nosotros, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi familia y sobre cada uno de la gente que está a mi alrededor. Mis hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de mis hijos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre. Y yo te animo que estos versículos los hagas vida para tus hijos. Y si a lo mejor dices, es un rezo, no, apréndetelos. Sería muy bueno que nos aprendiéramos todos esos versículos de memoria para que cada vez que tú digas, mi hijo no tiene remedio, mi hijo no cambia, es que no sé hasta cuándo, es que ya me cansé, es que esto, es que el otro, acuérdate, ve a las promesas de Dios y antes de declarar maldición sobre ellos, y decir, ya me tienen harta, ve a Dios y declara bendición sobre sus vidas. Amén.